todos, Dios los bendiga en este domingo. Tenemos el día de hoy una palabra sobre los milagros de Jesús. Y uno de los milagros más conocidos, digamos, es el de la multiplicación de los 5.000, hacia los 5.000 hombres. Veamos qué nos dice, y este milagro está narrado en los 4 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos a analizar básicamente en Juan y Lucas. Y nos dice, a partir del verso 1 al 14 es que nos narra esta historia. Pero vamos a analizarla rápidamente porque si no es muy larga. En que nos dice primero la estación de lo que está ocurriendo en Juan capítulo 6. Nos habla primero que Jesús estaba buscando un tiempo de soledad, aislamiento. Sabemos que constantemente la gente lo buscaba. Lo buscaba por el interés de recibir su milagro, por el interés de alimentarse, por el interés de siempre el ego. Primero lo que yo necesito, primero lo que yo quiero. Jesús también tenía sus horarios, igual que nosotros, de oración, de conexión con el Padre y con su Espíritu. Pero era muy difícil para él realmente estar solo. Y casi siempre lo hacía alejándose a sitios en alto, colinas, desiertos, etc. Cuando la multitud se entera de que está en esta área, también buscan que encontrarse con él. ¿Qué pasaba? Jesús estaba en su camino porque ya se acercaba la fiesta de la Pascua, lo que es el Passover de los judíos. La Pascua, esa celebración, viene gente, como decir el día de gracias aquí en este país, que viene gente de todo sitio a reunirse, las familias, etc. Pero aquí también viene gente no solamente de Israel, sino de afuera, de otros pueblos. Y por eso la palabra, cuando habla de que era una multitud que lo seguía y se encontraron con Jesús, lo buscaron y lo querían hablar, querían conectarse con él. Jesús nos dice en el verso 3 de Juan 6, nos dice que ve a toda esta cantidad de gente. ¿Pero qué hace? No los echa, no los rechaza, sino que los recibe y más bien le predica, les habla del reino. Porque él era lo que hacía. Cuando visitaba las aldeas o a donde caminara, a la gente que encontraba siempre le enseñaba de la doctrina del acercamiento al reino de Dios, la posibilidad y la esperanza que Dios tiene, que todos se arrepientan y que vengan a Él. Entonces les predica, les enseña y encima los sana a todo aquel que tenía necesidad de sanidades, alguna enfermedad o cualquier cosa. Jesús está entonces en camino hacia Jerusalén cuando viene toda esta multitud. Nos dice en el verso 1 que está al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. La ciudad en donde está realmente es Betsaida. Betsaida nos habla el libro de Lucas, en donde nos hace pensar quiénes eran nativos de esta región, de esta zona. De Betsaida nos habla la palabra que salió Pedro y su hermano, Andrés, así como también Felipe. 3 de sus discípulos eran de Betsaida. Cuando
toda esta multitud de nacionales y extranjeros están reuniéndose para ver a Jesús, para escucharlo, para seguirlo. Entonces, nos dice en el libro de Lucas que eran como 5,000. No saben exactamente, pueden haber sido más, pueden haber sido menos, pero solo hombres, sin contar mujeres, que son, ponte que todos tengan pareja, otros 5,000, y niños. Por la costumbre judía, las familias se llenaban de hijos, porque cada hijo es una bendición de Dios. Y ellos no, hasta ahora no tienen control de natalidad, como nosotros lo tenemos. Entonces, el que menos es normal que tengan 5 hijos, o que tengan un mínimo de 3 o 4. Entonces, multipliquemos, eran como 20,000, 25,000, una prox. Nos dice que en esta escena, y pintemos esta escena en nuestras cabezas, están en el desierto. El desierto es árido, no hay construcciones, no hay nada, no hay vegetación, no hay árboles para hacer sombras. Están caminando para llegar hacia Jerusalén. Pero al encontrarse con Jesús, se quedan escuchando sus enseñanzas, recibiendo sus sanidades, todo lo que hacían. Y en el día ya empieza a avanzar y a atardecer. Quiere decir que la luz del sol ya aminora. Todo el día había estado la gente con ellos, todo ese día, pero sin alimento. Entonces, ¿qué pasa cuando está viendo la hora, está viendo tantas horas que la gente está allí y no tienen ni agua ni comida? No tienen ni pan ni vino, lo que siempre se refiere a la palabra, ¿verdad? Bueno, Jesús, sabemos, nunca rechaza a nadie. Y les hablaba del reino, pero cuando vienen sus discípulos a decirles, mira la hora, mira que ya es tarde, están con hambre y si anochece va a ser más difícil encontrar las aldeas de alrededor. ¿Por qué no los mandas a otro sitio, que ya se vayan? Y Jesús le dice a Felipe, y esto está en la cuenta de Juan, en el verso 5, ¿qué le dice a Felipe? Hermana María. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Amén. Ahora, ¿por qué le preguntó a Felipe y no a Judas? Para probar su fe. ¿Pero por qué Felipe? Judas era el tesorero. ¿Dónde vamos a comprar pan? ¿Dónde vamos a usar el dinero? Como decía en el desierto, puse la escena que era. Pero Judas era el que manejaba el dinero. Obviamente podía sacar de la bolsa para ir y mandar a 2 o 3 de sus discípulos a que compren. Pero le pregunta a Felipe. Al principio dije que Felipe, al igual que Pedro y Andrés, eran de la zona. Como decir, vengo, exactamente, vengo a donde tú vives, tú conoces el área, guíame a la tienda que tiene esto, ¿cierto? Tú sabes dónde puedo encontrar las cosas. Entonces, eso es uno. Lo otro es, ya habían estado por más de 1 año con Jesús, discipulándose, conociendo
aprendiendo de sus enseñanzas, de las cosas del reino, así como viendo lo que él hacía, el poder a través de él, lo que demostraba Dios, cosas que para el hombre es imposible. Entonces, allí cuando se muestra lo que dice para probarlo, probar su respuesta. ¿Qué tipo de respuesta le da? Entonces, Felipe es cuando junto con otros le dice, mándalos lejos. Que aprovechen de una vez que todavía hay un poco de luz para que lleguen a las otras aldeas. Pero si analizamos esta respuesta, es la respuesta humana. Es la respuesta de cualquier otro que, yo tengo una solución. Es la solución que todos siempre vemos, de acuerdo a la medida de nuestro propio razonamiento, así como a la medida de nuestros recursos. ¿A dónde da nuestra vista? ¿A dónde está lo que yo he aprendido? Que este billete alcanza hasta cierto punto solamente. Todos estos recursos físicos, humanos, van de acuerdo a la medida de cada uno, pero nunca van más allá para alcanzar lo sobrenatural. Entonces, cuando Jesús le dice, hazlos, que se sienten. Y que se sienten, si ustedes se dan cuenta, en orden. Que no se sienten así por sentarse, no. Nos da un orden de 10, de 50, por grupos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Él quiere siempre que sea alineado, no en el orden de un número, ok, hasta en una fila. No, Él quiere orden en todo, en diferente área, porque su palabra nos da ese orden, cómo hacer las cosas. Su palabra en sus mandamientos nos indica qué hacer y qué no hacer. Pero también es a través solamente del Espíritu Santo que nos guía cómo hacerlo. Cuando Jesús les dice que se sienten, se van a sentar en estos grupos porque van a recibir algo. ¿Qué es lo que van a recibir? Ellos no sabían. Pero saben de que, sí, sus discípulos saben y están conscientes de que no hay alimento físico, no hay comida para distribuir. El problema de todos es que aún cuando Jesús está hablando de un nivel sobrenatural, no todos encajamos en ese entendimiento. Y no todos quieren aceptarlo tampoco. El viernes estábamos viendo justo de que se entiende, es porque Jesús siempre decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque el que oye va a oír con los oídos abiertos, los oídos espirituales. El que ve va a ver más allá de los ojos físicos, pero el que entiende, se entiende con el corazón. Entonces, cuando aquí no queremos recibir las cosas que Él ofrece al nivel espiritual, al sobrenatural, estamos quedándonos cortos por nuestra propia decisión. Estamos no alcanzando lo sobrenatural porque yo quiero estar aquí en lo natural, viviendo de acuerdo a mi esfuerzo, de acuerdo a mis recursos, de acuerdo a lo que yo puedo hacer y hasta dónde lo puedo hacer. No le damos entrada. Y si no le damos entrada, entonces Él no puede actuar. Dios quiere que seamos testigos de lo que Él hace.
¿cómo podemos ser testigos si no le dejamos actuar? Y eso es lo que pasa aquí con este grupo. Por eso les dice que se sienten. La palabra nos dice, quédate quieto y verás quién soy yo. Cuando en Hebreos nos habla, esforcémonos para entrar a su reposo. Si nos sentamos, estamos reposando, estamos confiando en Él. Él quiere proveer. Y entonces es allí cuando nosotros vamos a recibir. Cuando confiamos, descansamos en su poder y estamos esperando en su tiempo esa provisión o multiplicación. ¿Cuán cerca estamos de Jesús para podernos dar cuenta de que Él quiere siempre darte más de lo que es suficiente para ti? Él quiere darte más de lo que piensas o lo que deseas o lo que pides, porque Él nos da de su reino, de la abundancia de su reino, pero somos nosotros que lo limitamos siempre. Entonces queremos recibir esa abundancia, esa multiplicación. Señor, que se haga tu voluntad. Aquí yo confío y no me voy a preocupar, no voy a ver ni dejar que el enemigo me tiente con otras ideas, porque ese es el gran problema. El campo de batalla del enemigo y el seguir a Dios, nuestra decisión está entre las dos orejas, está en nuestros pensamientos. Lo que entra en nuestra mente va a hacer o que sigamos a Jesús y esperemos confiados, o que nos alteremos, estemos inquietos, lo que hace que nos alejemos de su palabra y de su manifestación sobrenatural. ¿Cuántas veces el Señor quiere hablarnos y no lo escuchamos? Porque estamos con el ruido del mundo. Jesús se alejaba a poder entrar en ese momento de conexión, de oración con el Padre, para eliminar ese ruido del mundo, para eliminar las distracciones del mundo. Nosotros debemos seguir esa enseñanza. Que no nos distraigan y que no nos llame la atención, tratando de jalarnos hacia esas distracciones. Por ejemplo, tengo una reunión. Sí, me divierto mucho con esta gente, aunque es la misma gente de la iglesia, ¿ya? Pero de repente te ha alejado de un estudio bíblico. ¿Y qué hace esa otra gente que no van a ese estudio bíblico? De repente van a otros, pero ¿les importa tu crecimiento? No lo saben. No saben cuánto dedicas tú, si necesitas o no más refuerzo en eso, en la palabra, en la fe. Nos debemos edificar uno al otro. Nos dice que debemos continuar siempre orando el uno por el otro. Pero ¿cómo podemos saber de la persona que está junto a nosotros si no nos conectamos con esa persona? Es lo mismo. Cuando nosotros le hablamos a Dios, Él entra. Su Santo Espíritu trabaja en nosotros y empieza a motivarnos, a darnos ese hambre y sed. Más, quiero más, Señor, de ti. Quiero más de tu llenura. Quiero más de tu palabra. Hazme entender lo que significa. Y cada vez que la leas, las 10 veces que la lees, las 10 veces vas a entender cosas diferentes, porque se aplica a la situación en que tú estás. Por eso nos dice su palabra, es vida y es viva, es espíritu de Él es vida. ¿Cuánta gente llega a la iglesia
Y tú no sabes. Un joven viene y tú dices, ah, qué lindo, mira, gente joven cómo viene. ¿Dónde están sus padres? No tiene pareja, es joven, pero no sabemos si sus padres saben que está asistiendo a la iglesia. Esa persona y cualquiera de nosotros le hablamos de nuestra vida espiritual a familiares, a amistades, tal vez en nuestra conversación y el hacerles saber, oh, estuve en la iglesia el domingo y mira, este tema me pareció muy bueno porque se aplica de esta manera o lo pude ver en esta persona, etc. El compartir, tú no sabes si la otra persona que nunca va a la iglesia le estás motivando a que también busque de Dios. No estoy hablando de hacerse miembros de una iglesia, sino buscar de la palabra de Dios. ¿Cuál es el motivo de todos nosotros para asistir a escuchar la palabra, ya sea en donde sea? Porque no solamente en las iglesias habla de la palabra, es llenarnos. ¿Quién no quiere salir gordito de la iglesia? Lleno de gozo, lleno de la presencia, lleno de la sabiduría, porque es cuando salimos después de un servicio de esta manera, es donde decimos, Señor, este día es tan diferente para mí, es más, con más luz vemos las cosas, con más alegría y gozo dentro de nosotros, todo nos parece diferente, los colores más brillantes, la gente más buena alrededor, etcétera, etcétera. Cambios, eso es lo que ofrece la presencia de Jesús en nosotros. Cambios para nuestra vida, cambios para reflejar a otros e influenciar en otros, cambios para su honra y gloria. Amén. Amén, amén. Entonces tenemos que hacerles saber que hemos decidido seguir a Cristo. Aleluya, aleluya. Tenemos que aprender que Dios, sabemos, siempre escuchamos que Dios quiere comunicarse con nosotros y que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo encontramos? En esa conexión con Él. Tomando ese tiempo especial para Él. Ahora, no estoy hablando de religiosidad, porque podemos decir, y esto lo hacemos nosotros mismos, las leyes para cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo tenía un tiempo que si no pasaba más de 2 horas estudiando la palabra cada mañana, no iba a tener un buen día. No había cumplido con las cosas que Dios me había puesto para seguirlo, para aprender de Él, para que Él se revele en mi vida, para que me abra el entendimiento de las cosas que estoy aprendiendo o estudiando, para poderlo enseñar a otros. Al principio era todo bonito, todo bueno, todo con luz, todo se abría el entendimiento. Poco a poco comenzó a disminuir eso, hasta que el Señor me pone. ¿Por qué haces lo mismo todos los días? A Él no le gustan las cosas repetidas. Por eso habla las repeticiones. A Él no le gusta eso. A Él le gusta lo que brota naturalmente de tu corazón, lo que sale espontáneamente, no prefabricado, no planificado por ti, no establecido, porque esa es la ley, son las obras. Sin darnos cuenta, nosotros estamos poniendo ley en nosotros mismos. Él no quiere eso. Él quiere, por eso te dice, ven como estás. Ven como tú eres. No tienes que bañarte para venir al momento de oración. No tienes que tomar desayuno para venir al momento de oración. No tienes que hacer nada especial para presentarte y saludarlo.
en cualquier momento del día, en la manera como tú quieras, en la manera si quieres parado, echado, sentado, arrodillado, como quieras. En una oportunidad siempre peleaba con el sueño cuando sabía que Luis, mi esposo, se levantaba en la madrugada a orar. Y lo escuchaba y yo decía, ay Señor, me quedaba dormida enseguida. Nunca podía levantarme temprano, a esa hora con él. Lo escuchaba y solamente decía amén, amén, me quedaba dormida. Pero es que Él me da a entender, Él está haciendo algo conmigo, pero Jesús nos llama individualmente. No todos vamos a reaccionar de la misma manera. No todos se van a levantar a las 3 o 4 de la mañana a ponerse en oración. Sí. Es individual. Si tú tienes sueño, duerme. Y luego habla conmigo con más atención. Despierta. Es como una necesidad, porque él no respira cuando yo respiro. Así es, así es. Por eso es que dice, la salvación es independiente uno del otro, es individual. Así como cuando comes, te alimentas, tú no comes por el otro. Y lo mismo es en el espíritu, cuando estamos en esa relación es uno a uno. Y eso es lo hermoso que nos da el Señor. Cuando sus discípulos vienen a Jesús a decirle, este niño tiene 5 panes y 2 peces. El muchacho está viendo que va a perder su almuerzo. ¿Ustedes creen de que hoy en día alguien va a decirlo, acá lo tienes? Va a ser tan altruista, tan con gozo de compartir y quedarse sin nada a él. No, difícilmente. Estaría peleando, no te lleves lo mío, mi lonchera. No nos dice nada de eso ninguno de los evangelios, sino que lo dio. ¿Y qué hizo Jesús? Dio gracias al Señor, bendijo ese alimento y luego lo parte. Entonces, eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros. Que le demos gracias, que vengamos arrepentidos a Él, quebrantados, porque sabemos que somos pecadores siempre, pero Él nos pone otra vez juntos, nos hace enteros, nos da de lo suyo, lo sobrenatural, y que vivamos para Él. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Continuamos la próxima semana. Dios los bendiga.